La revelación. Hemos visto hasta aquí cómo interpretan los judíos las principales áreas de la experiencia humana y cómo han llegado a adquirir un entendimiento más profundo de su significado, en comparación con cualquiera de sus vecinos mediterráneos. En realidad, un entendimiento que en sus aspectos esenciales no ha sido superado. Esto da pie a ciertas preguntas. ¿Cuál fue la causa de este entendimiento? ¿Se produjo por accidente? ¿Simplemente dieron con este vénero de conocimientos por casualidad? Si hubiesen llegado al fondo de uno o dos aspectos, esta tesis podría ser correcta, pero como alcanzaron niveles geniales en todas las cuestiones básicas, no parece la adecuada. ¿Existe entonces la alternativa de que los judíos fuesen naturalmente más inteligentes que otros pueblos? La doctrina judía acerca de que la humanidad constituye una sola familia, anunciada simbólicamente en la historia de Adán y Eva, excluye de manera expresa esa idea. La respuesta de los propios judíos es que no alcanzaron esos conocimientos por sí mismos, sino que les fueron revelados. Revelar significa descubrir. Cuando alguien dice, para mí fue una revelación, quiere decir que lo que hasta ese momento era desconocido se hizo evidente. Se ocurrió y se corrió un velo y lo que estaba oculto está ahora revelado. Como concepto teológico, la revelación comparte este significado básico, pero se centra más en un descubrimiento concreto, el carácter de Dios y su voluntad para la humanidad. Dado que estas revelaciones están contenidas en un libro, ha habido la tendencia de abordar la revelación como si fuese principalmente un fenómeno oral, de pensar en la revelación como lo que Dios dijo a los profetas y a otros escritores bíblicos. Pero esto es poner el carro delante del burro, porque el Dios de los judíos se reveló en principio y ante todo en actos, no con palabras sino con hechos. Esto se hace evidente en la instrucción que Moisés da a su pueblo cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son esas normas, esos mandatos y decretos que les mandó el Señor su Dios? Le responderás a tu hijo, éramos esclavos del faraón de Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Deuteronomio capítulo 6, versículo 21 al 22. El Éxodo, aquel suceso increíble en el que Dios liberó a un pueblo desorganizado y cautivo de las garras del poder más grande de la época, no fue solo el acontecimiento que alcanzó a los israelitas como nación, sino que también fue el primer acto con el cual Yahvé les mostró su carácter. Es cierto que hay en el Génesis una cantidad de revelaciones divinas anteriores al Éxodo, pero fueron escritas con posteridad a la luz del acontecimiento decisivo del Éxodo. Ningún judío duda que Dios participó en la huida de las manos del faraón. Según todas las leyes sociológicas conocidas, escribe Karl Mayer, los judíos deben haber muerto hace mucho tiempo. Los escritores bíblicos hubieran ido un poco más lejos, diciendo que, según todas las leyes sociológicas conocidas, en primer lugar los judíos no deberían haber llegado a ser un pueblo individual. Sin embargo, estos fueron los hechos. Un pequeño grupo de personas escasamente relacionadas que no habían tenido una verdadera identidad colectiva y que estaban al servicio de la gran potencia de su tiempo pudieron escaparse eludiendo los carros de sus seguidores. Tan conscientes de su propia debilidad como de su fortaleza de Egipto, a los judíos les pareció imposible que se hubiesen liberado por sí mismos. Había sido un milagro. Por la gracia de Dios, Israel se salvó de la muerte y se libró de la esclavitud de los egipcios. Éxodo capítulo 12, versículo 50. Con un vivo reconocimiento del poder salvador de Dios en el Éxodo, los judíos procedieron a revisar su historia anterior a la luz de esta intervención divina. Como era obvio, de su liberación había sido planeada por Dios. ¿Qué pasaba con los hechos anteriores que habían conocido de ella? ¿Habían sido producto de la casualidad? Los judíos encontraron la iniciativa de Dios en todos los pasos de su existencia comunal.
No había sido un impulso aislado lo que movió a Abraham a abandonar su hogar de Ur y a emprender su largo viaje a Canaán por caminos inexplorados. Yahvé lo había llamado para que guiara a un pueblo, y así había sucedido con todo. Isaac y Jacob habían sido providencialmente protegidos, y José exaltado en Egipto, con el fin expreso de preservar al pueblo de Dios de la hambruna. Todo encajó en su lugar desde la perspectiva del Éxodo. Desde el principio Dios había conducido, protegido y formado a su pueblo para el decisivo acontecimiento del todo que hizo de los israelitas una nación. Lo que estamos diciendo es que el Éxodo fue algo más que la división histórica que convirtió a un pueblo en una nación. Fue un episodio en el que este pueblo tomó conciencia de forma abrumadora de la realidad y el carácter de Dios. Pero dicho así, da la impresión de que fueron los judíos los que percibieron el carácter de Dios, y no fue así. Fue Dios quien, tomando la iniciativa, mostró a los judíos su naturaleza. Dios debe ser el sujeto, no el objeto de esta aseveración. ¿Y cuál fue la naturaleza de Dios que el Éxodo reveló? En primer lugar, Yahvé era poderoso, capaz de superar el poder más grande de la época y el de todos los dioses que pudieran estar dándole apoyo. Pero Yahvé era a la vez un Dios de bondad y amor. Tal vez esto sea menos obvio para los de fuera, pero para los judíos, que eran sus beneficiarios directos, era abrumadoramente patente, y así lo expresan en su canto de gratitud. Felicidades, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. ¿Pero habían hecho algo los judíos para merecer esta liberación milagrosa? Según ellos, no. La liberación les había sido concedida como un acto de gracia pura e inmerecida, una clara demostración del amor inesperado y sorprendente que Yahvé sentía por ellos. Carece de importancia el hecho de si los judíos reconocieran de inmediato que este amor no era para ellos solos, sino para toda la humanidad. Lo cierto es que tras asentarse la noción de este amor de Dios, los judíos pronto se dieron cuenta de que incluía a todos los seres humanos. En el siglo VIII antes de Cristo, oirían decir a Dios: ¿no sois para mí igual que los etíopes? Pero antes de explorar el alcance del amor de Dios había que entenderlo en profundidad, y fue el Éxodo lo que le permitió comprenderlo. Además, el poder y el amor de Dios, el Éxodo reveló un Dios profundamente interesado en los asuntos humanos. Los dioses de los pueblos vecinos pertenecían en su mayoría al mundo natural, eran materializaciones de las reverencias luminosa que la gente sentía por los grandes fenómenos de la naturaleza. Pero los judíos no llegaron a su Dios a través del sol, de las tormentas o de la fertilidad, sino gracias a un acontecimiento histórico. Y la diferencia que esto produjo en el sentido religioso fue decisiva. El Dios revelado por el Éxodo se mostró tan interesado en la situación humana como para tomar cartas en el asunto. Este hecho modificó para siempre el curso religioso de Israel. Los judíos abandonaron la idolatría de las fuerzas de la naturaleza y se decidieron a interpretar la voluntad de Yahvé y cumplirla. Dadas estas tres revelaciones producidas por el Éxodo, el poder y la bondad de Dios y su interés por la historia, los judíos comprendieron con facilidad los demás rasgos del carácter de Dios. De la bondad de su naturaleza se desprendía que también querría Dios que los seres humanos fueran buenos. En consecuencia, como corolario inmediato del Éxodo, se establecieron en el monte Sinaí los 10 mandamientos. La demanda de justicia por parte de los profetas era indicativa de que entre los requisitos de Dios figuraba la virtud en la esfera social. También las estructuras institucionales debían rendir cuentas. Por último, el sufrimiento debía tener un significado, porque era impensable que Dios, que había salvado milagrosamente a su pueblo, lo abandonara por completo. Todo este conjunto de fenómenos, una vez comprendido por los judíos, cobró forma con la idea de alianza. Una alianza puede ser sinónimo de un contrato, pero es algo más. Un contrato, por ejemplo, para construir una casa, afecta solo a una parte de las vidas de quienes lo firman. Pero una alianza como la del matrimonio implica el compromiso total de los seres que la celebran.
Otra de las diferencias reside en que, por lo general, el contrato tiene una fecha de conclusión, mientras que la alianza es de por vida. Para los judíos, la revelación que Dios hizo de sí mismo en el Éxodo fue una invitación a alianza. Yahvé continuaría bendiciéndoles si ellos por su parte respetaban las leyes que les había concedido. ¿Habéis visto lo que hice a los egipcios? Os llevé en alas de águila y os traje a mí. Por tanto, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, entre todos los pueblos seréis mi propiedad, porque es mía toda la tierra. Seréis un pueblo sagrado, regido por sacerdotes. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Una vez que la relación de alianza se hubo formulado con claridad en el Sinaí, quienes escribieron la Biblia vieron bajo esta misma luz la historia épica de Abraham. En los últimos días del Estado Universal de Sumeria, Dios llamó a Abraham y celebró una alianza con él. Si Abraham se mantenía fiel a la voluntad de Dios, éste no solo le alegraría y le daría una buena tierra, sino que le daría un número de descendientes igual a los granos de las arenas del mar. Comencemos este capítulo con la pasión de los judíos por el significado, pero a medida que hemos ido entendiendo más esta religión, nos hemos dado cuenta de que había que reformular el planteamiento inicial. El significado estaba asegurado, aunque desde el punto de vista de los judíos, no porque ellos lo hubieran buscado de forma excepcional, sino porque les había sido revelado por los asombrosos actos de Yahvé. La secuencia de hechos empezó en el Éxodo con la revelación del poder, la bondad y el interés de Yahvé, y a partir de allí podemos entender los que se sucedieron. Pero ¿por qué fueron los judíos a quienes se hizo esta revelación? La respuesta que ellos mismos dan es: porque fuimos elegidos. Esta respuesta es tan simple que parece rebuscada. Es evidente que para encontrar la respuesta adecuada hay que hacer un análisis minucioso del tema.